Bueno, bárbaro. Eh, bueno, alguno pone que no. Bueno, entiendo que sí. Porque por lo menos por lo que me han dicho mis compañeras, algo han visto. Bueno, acá lo que estamos viendo un poco es capacidad de personas jurídicas y particularmente el tema de las sociedades comerciales. Y de las sociedades comerciales lo que vamos a ver es cómo funcionan estas sociedades que son constituidas en un país y eh, que cumplen funciones o tienen actuación societaria de cualquier tipo en otro país, con otra legislación. Básicamente de eso se trata la clase que vamos a comenzar hoy. Digo que vamos a comenzar hoy porque nosotros, en realidad, esta clase habitualmente se da en 2 o 3 partes. Vamos a intentar darla en 2 partes. Yo soy de la idea de no hacer Zoom muy, muy largo, porque es medio raro estar 1 hora y media escuchando a una persona hablando de sociedades, particularmente, y para que ustedes no se dispersen tanto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver una clase de entre 40 minutos y 1 hora, para dar una introducción al tema. Yo ahí elaboré un Power que me quedó a mitad de camino, pero con lo que tenemos del Power ese, por lo menos a ustedes les va a servir ya para encuadrarse, para poder hacer el estudio de la materia. Entiendo que están todos estudiando por Hoff, ¿no? La bibliografía la tienen a disposición. Bueno, buenísimo. Eso es importante. Este tema está en Hoff, y yo lo voy a dar por Hoff. Básicamente lo que vamos a hacer es aclarar un poquito algunas cuestiones como para esquematizarlos en su estudio, y para que también puedan no solamente entender el tema, sino ver por dónde puede venir el examen, ¿no? Tenemos 1 semana y moneditas más para el examen, así que vamos a ver esto y si nos da el tiempo vamos a ver otro tema. Correcto. Yo ¿Usted la trabaja clase, con un profesor diferente? eh, la clase la vamos a ver la próxima, entiendo que va a ser el día viernes, pero estén atentos porque por ahí la puedo adelantar en el transcurso de la semana. Le voy a avisar por lo menos 48 horas antes, cuando me ponga ahí de acuerdo con mis compañeras para ver qué días dan clases ellas, y por ahí aproveche para que ustedes lleguen con el tema un poquito más masticado, con mayor anticipación al examen. Sobre todo porque es un tema que habitualmente que se toma en profundidad y demás. Y me interesa que lo tengan bien leído. Bueno, arrancamos. Les decía, vamos a ver sociedades. Ustedes piensen en esto, en una sociedad que se constituye en un país, y que puede cumplir su función, su actuación societaria en ese país, bajo esa legislación, o en otros lugares, ¿no? ¿Por qué nos interesa saber? Bueno, sobre este tema, bueno, primero para saber qué reconocimiento jurídico le vamos a dar a estas sociedades, qué reconocimientos jurídicos desde el punto de vista de la capacidad, es decir, desde el punto de vista de qué actuación pueden realizar o no pueden realizar esas sociedades constituidas en el extranjero, para ver el marco normativo. Digo, ustedes habrán escuchado hablar mucho en los últimos años de las sociedades offshore. Bueno, muchas de estas sociedades que nosotros vamos a ver hoy y determinados tipos de actuación son estas sociedades offshore, ¿no? Estas sociedades que están muchas veces constituidas en paraísos fiscales o con poca regulación, y que cumplen funciones no en esos lugares, sino que cumplen funciones en otros lugares. Lo primero que quiero decir, y que me parece trascendental para ustedes que son prácticamente abogados, es responder a una pregunta que por ahí la sociedad o el lego responde de una manera, y ustedes como operadores del derecho deberían responder de otra manera. La sociedad offshore no es una sociedad ilegal, ¿no? Porque cada vez que escuchamos es un offshore, entonces salimos todos a decir, es una ilegalidad. Bueno, no, se puede. Si la legislación nos permite constituir sociedades en el extranjero para cumplir funciones en otros lugares, no es ilegal. Lo que sí hacen los países es
hacer un marco jurídico para que la actuación de esas sociedades queden encuadradas, ¿no? En este marco jurídico y de acuerdo a eso puedan hacer una actuación legal. Otra cosa es si esa sociedad offshore se constituyó en el extranjero para lavar dinero, para evadir impuestos. Bueno, ahí sí hay una ilegalidad, pero digo, el simple hecho de constituir una sociedad en las Islas Caimán, en Seychelles o en Uruguay, digo, por decir lugares donde en los últimos años se han constituido sociedades, por sí solo eso no es ilegal. Habrá que ver cuál es la finalidad, ¿no? Y son o Panamá, digo, por decir otro caso conocido. Entonces, en cualquiera de esos lugares habrá que ver por qué razón una sociedad se constituye en el extranjero. Aclarado eso, nosotros vemos que las sociedades tienen diferentes tipos de actuación. Hay actuaciones que pueden ser por actos aislados, hay actuaciones que pueden tener que ver con un ejercicio habitual de la sociedad, y hay otra actuación de la sociedad constituida en el extranjero, que es la sociedad que cumple su principal objeto, no en el lugar donde se constituyó, sino que cumple su principal objeto en otro lugar. O tiene su sede real, su domicilio, en un lugar diferente al lugar donde se ha constituido. Esos son como los tres grandes grupos de diferentes actuaciones que tiene una sociedad comercial. Acá no estoy haciendo una discriminación si se trata de una SA, si se trata de una SRL, si se trata de otro tipo de sociedad. Estamos hablando de sociedades comerciales en términos generales. Entonces, tengan presente que no estamos hablando exclusivamente de un tipo de sociedad. Bueno, vamos a compartir pantalla como para encuadrar un poquito más. Si encuentro el tema, acá está. Bien. Bueno, arrancamos entonces con las sociedades, como para enmarcarlo. Bueno, las diferentes legislaciones en torno al reconocimiento de estas sociedades, se habla que pueden tener diferentes grados de reconocimiento o no de reconocimiento, porque ahora se va a relacionar con el punto con el punto que sigue, sino cómo nos comportamos, cómo se comportan los diferentes estados con respecto a la actuación de sociedades constituidas en el extranjero. Estoy hablando del término constituido, pero después vamos a agregar o vamos a cambiar el concepto de constitución por el concepto de incorporación, que ahora vamos a ver. Les decía, las sociedades pueden tener una hospitalidad absoluta, es decir, las sociedades, los estados pueden tener una hospitalidad absoluta con respecto a la actuación o al reconocimiento de sociedades extranjeras. Esto quiere decir, no ponemos o se ponen muy pocos límites. Nosotros tenemos una gran hospitalidad con respecto a los actos aislados. Los actos aislados que realizan las sociedades constituidas en el extranjero y esos actos aislados realizados en nuestro país, prácticamente no se le requiere ningún tipo de requisito para que esa sociedad pueda realizar un acto aislado. Si bien para evitar determinadas actuaciones que puede ir en fraude a la ley, la IGJ, que es un poco la gran administradora o la gran reglamentadora de toda la actuación societaria, tiene una resolución que es la 08 del 03, que regula, que generó o sancionó un registro de actos aislados. Entonces, las sociedades extranjeras constituidas en el extranjero que realizan actos aislados acá en la Argentina tienen que registrar ese acto en la IGJ.
Las limitaciones, como dice Hobbes, respecto a esta gran hospitalidad, tienen que ver con evitar, obviamente, el fraude a la ley, evitar la actuación contra el orden público o la derogación que puede implicar la actuación societaria de las normas de policía, ¿no?, nacionales. Bien, así como hay sociedades que se comportan hospitalariamente, hay otras que lo hacen de una manera de inhospitalidad absoluta, ¿no?, que niegan cualquier tipo de actuación societaria de sociedades constituidas en el extranjero. En el medio tenemos una hospitalidad condicionada, es decir, habilitamos esa hospitalidad a condición de algo, de cumplimiento de determinados requisitos, y hay otra hospitalidad limitada que tiene que ver, más que nada, con reconocemos la actuación societaria solamente en algunos temas, o solamente para algunos temas. Esto no está este tipo de hospitalidad, la absoluta, tanto la hospitalidad como la inhospitabilidad absoluta, como la condicionada y la limitada, lo van a encontrar en Goldsmith, pero no es necesario tampoco que se vayan a leer Goldsmith por este tema en particular. La idea es que ustedes tengan conciencia de cómo se comporta la legislación. Ahora bien, hablando de esto, de esta hospitalidad y de cómo nos comportamos los diferentes estados con respecto a este reconocimiento, podríamos identificar 3 sistemas de reconocimiento de la personalidad jurídica de las sociedades extranjeras. Esto sí está en Hobbes. El sistema de la autorización individual, ¿no? Se habilita el reconocimiento para determinadas actuaciones. El sistema de autorización colectiva, acá más que nada en estos sistemas hay toda una cuestión de reciprocidad. Te reconozco las sociedades constituidas o un grupo de sociedades constituidas en el extranjero, en un país determinado, a cambio de que vos me reconozcas en tu país la actuación de las sociedades constituidas en el mío. Hay una especie de reciprocidad. Esto sale a través de un decreto, de un acuerdo marco y demás. Y el sistema de reconocimiento de pleno derecho, que es el sistema nacional. Nosotros, cualquier sociedad constituida en el extranjero, tiene un reconocimiento de pleno derecho, de su capacidad, de su personalidad jurídica. ¿Está claro? Cualquier consulta, le avisan a Brandon o escriben, o Brandon, vos me interrumpís y la hacemos. Bueno, entonces, existen estos 3 sistemas de autorización o reconocimiento de la personalidad jurídica de sociedades constituidas en el extranjero. Profe. Sí. Juan Laportilla consultaba recién si podía repetir la individual. La individual. Sí, sí, la individual, el sistema de autorización individual, es cuando se hace un reconocimiento para actos expresos, básicamente. Se reconoce la personalidad jurídica de la sociedad constituida en el extranjero a los efectos de la realización de determinados actos. Básicamente eso. Pero no tenemos un reconocimiento pleno. Bien. Y otra consultita. Ese no es nuestro sistema es el de reconocimiento pleno. Sí. Acá hay otra consultita. De las 4 hospitalidades que explicó al principio, ¿cuál es la que rige en nuestro país? La absoluta. Bien, muchas gracias. Sobre todo, digo, a ver, la realidad es que nosotros tenemos una hospitalidad absoluta respecto de los actos aislados. Es amplio. Es decir, no requerimos más que un registro. Ahora bien, somos hospitalarios para recibir la actuación societaria de sociedades extranjeras
cuando el ejercicio es habitual, pero con determinadas condiciones. Por eso digo, depende qué tipo de acto quiera realizar esa sociedad, es el tipo de reconocimiento que vamos, o el tipo sí, de hospitalidad que vamos a tener con respecto a eso. Bueno, gracias. Y acá hay una última consulta en el chat. Sí. Un compañero pregunta si el reconocimiento sería judicial, sobre lo que explicó anteriormente. No. A ver, por eso digo, no se requiere de un reconocimiento judicial, más allá de que ahora vamos a ver alguna cuestión con respecto a los actos aislados. No es requisito. Viene una sociedad constituida en el extranjero a realizar un acto aislado, que podría ser, no sé, la venta de algún bien de consumo, que se lo venda a otra sociedad, es decir, que hagan el acto acá, viene el acto aislado. Lo único que va a tener que hacer esa sociedad constituida en el extranjero es registrar el acto. ¿Y dónde lo registra? En la IGJ. Porque la IGJ es un organismo de control de la actuación societaria. La IGJ, ¿a qué me refiero? A la Inspección General de Justicia. Bien. Acá aclara él que dice, sí, preguntaba en relación al sistema individual, pero se sostiene lo mismo, ¿no? sí. El sistema de reconocimiento individual es para determinados actos. Es decir, no le doy un reconocimiento para todo, solamente para el acto ese. Y ahí en ese caso, el sistema de reconocimiento individual, las legislaciones que lo tienen, no es nuestro caso, insisto con eso, no es nuestro caso. Por eso digo, no confundir los sistemas de reconocimiento de la personalidad jurídica como cómo se comportan las legislaciones, que es lo anterior, respecto a la actuación societaria de sociedades extranjeras. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Y Bien. después tengo 2 consultitas más que sobre Sí. esto, para si prefiere avanzar después, no sé. Dale, avanzamos y vemos a ver si, para no detenernos en algo, que por ahí puedo estar respondiéndolo después con alguna de las cosas que voy a ir diciendo. ¿Dale? Bueno, buenísimo. A ver, espera. ¿Dónde puedo ver el chatcho? ¿Están en Ahí el abajo. chat las preguntas? Sí. Fíjese que abajo, al lado de compartir pantalla, Sí. dice chatear. Ahí usted puede leer las preguntas que han hecho recién. Si no, puede que esté arriba porque cuando comparte pantallas aparece arriba, donde está el Ahí está. cuadrito verde. A ver. Ahí El arriba. reconocimiento sería judicial, no. Argentina tiene entonces tiene hospitalidad absoluta para actos aislados y hospitalidad para algunos casos, sí, no condicionada, sí, es condicionada porque te pone determinados requisitos a cumplir para que vos puedas realizar, por ejemplo, el ejercicio habitual. Ahora lo vamos a ver. ¿Se registra el acto previo a ejecutarse o una vez concluido? Mira, la realidad es que se debe denunciar qué tipo de actuación se va a realizar. Básicamente yo entiendo que es previo. Bien, sigamos. A ver, me parece que vuelvo a ver si puedo volver para atrás. A ver si puedo volver para atrás, porque me parece que me pasé una. Ahí está. Bueno, el principio general que tiene nuestra ley. Pregunta de examen. Si fuera un oral, la pregunta de examen sería esa. ¿Cuál es el principio general respecto a la ley que rige la existencia de la sociedad? Digo, el que se vaya a rendir libre tiene que esto saberlo como el ABC. Entonces tienen que decirme que la sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y forma por las leyes del lugar de constitución. Ese es el principio general en materia de reconocimiento de las personas jurídicas societarias. Es ley del lugar de constitución. En el lugar de que se constituye, esa va a ser la ley que rige el reconocimiento de estas sociedades. Ahora, ese es nuestro principio general. Sin embargo, en materia societaria se disputan
algunas ideas o algunas teorías que van por otro lado. Y eso es lo que vamos a ver acá. Modelos que rigen la existencia y capacidad de las sociedades o de las personas jurídicas societarias. Bueno, nosotros tenemos el modelo de la incorporación. El modelo de la incorporación es este que vimos recién en el principio general. La ley que rige es la ley del lugar de constitución, o la ley del lugar donde se encuentra incorporada la sociedad. ¿Qué quiere decir incorporada? Quiere decir donde yo la fui a constituir. Eso es la idea de la incorporación. Ese es el modelo de incorporación. Este modelo se elige, da la posibilidad de elegir dónde yo quiero constituir esa sociedad, por X razón, y es la ley de ese lugar es la que va a regir la existencia y capacidad de la sociedad. ¿Cuál es el inconveniente que puede tener este modelo? Bueno, claramente, al darme la oportunidad, la posibilidad a mí de elegir el lugar donde voy a constituir la sociedad, ¿qué me permitiría hacer? Fraude a la ley, ¿no? Ese podría ser parte del problema. ¿Por qué fraude a la ley? ¿Por qué imaginan fraude a la ley? Abran los micrófonos. Porque podría constituirla en el lugar a donde sea más propicio y más beneficioso para mi sociedad, evadiendo, por ejemplo, requisitos fiscales o de otra índole. Bueno, claro, es lo que veíamos, es decir, favorece la posibilidad de la constitución de offshore, ¿no? Y de elegir lugares con poco control o poca tributación fiscal, ¿no? Obviamente el modelo de la incorporación podría facilitar eso. A favor lo que se dice, bueno, es respetar la decisión de los socios, es respetar la idea de que los socios eligen un determinado país porque entienden que es mejor a los intereses o a los fines societarios de esa sociedad, por las razones que sea. Bueno, en contra de este modelo está el modelo de la sede real. Es decir, yo ya no miro dónde la fui a incorporar a esa sociedad, sino que lo que voy a mirar es dónde está la sede real de esa sociedad, dónde efectivamente se encuentra esa sociedad para aplicarle la legislación de ese país. A favor, obviamente, evitaría el fraude, ¿no? Porque no me importa que vos la hayas constituido en Seychelles. A mí me importa dónde estás cumpliendo tus funciones, dónde se encuentra tu sede. En contra, bueno, ¿cómo hacemos con sociedades multinacionales que cumplen o que tienen actividad societaria en diferentes partes del mundo? ¿Qué hacemos? ¿Le empezamos a hacer reconocimientos diversos de acuerdo a la legislación donde esté actuando? Bueno, esa es una complicación. Goldsmith habla de una tercera corriente, una teoría, que es la de la acumulación. Es decir, reconocer a las sociedades de acuerdo a la ley del lugar donde se constituyeron o se incorporaron, y en el caso que advirtamos que la elección del lugar puede haber sido en perjuicio de derechos de terceros, en sustitución o para evadir leyes imperativas de los países, vamos al modelo de la sede real. Por eso Goldsmith ahí es como que hace un mix de las dos. Nosotros tenemos en principio el modelo de la incorporación. Nosotros tenemos en principio el modelo de la... Y digo en principio porque el principio general del 118, primer párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales, la 19.550, habla de esto. Dice claramente, dice, la sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y forma por las leyes del lugar de constitución. Ese es el principio general, modelo de la incorporación. Ustedes van a encontrar en el libro de Hoff, en la letra chiquita, que recomiendo siempre leerla, un caso que tiene que ver con la Barcelona Traction, Lion Power, que
es un caso de la Corte Internacional de Justicia, donde básicamente sucede lo siguiente: es una sociedad de energía que está incorporada en Toronto, Canadá, está incorporada en Toronto, Canadá, pero la gran mayoría de sus accionistas eran de origen belga, de Bélgica. Entonces, esta sociedad tenía su principal negocio, sus principales negocios, obviamente en España, por eso el nombre, Barcelona, dotando de energía a muchos municipios. Lo que le pasa a esta sociedad es que quiebra. Y ante la quiebra, obviamente, se veían afectados los intereses de los accionistas. Entonces, acude el gobierno de Bélgica en respaldo de los accionistas ante la Corte Internacional de Justicia, y lo que va a hacer la Corte Internacional de Justicia es desconocerle esta posibilidad de representación de los accionistas, entendiendo o dando más valor a la nacionalidad nominal, como se le dice, a la nacionalidad nominal de la sociedad, en este caso canadiense, que a la nacionalidad efectiva, es decir, de dónde salían los capitales que conformaban esa sociedad, que eran casi todos de origen belga. Entonces, dice que estando en este caso particular afectados los intereses de la sociedad, pero no de los accionistas, porque a los accionistas no es que se les estaba impidiendo, por ejemplo, de votar en una asamblea, que ahí sí podrían, el Estado de Bélgica podría haber actuado en defensa de los intereses de sus connacionales, sino que acá se trataba de una quiebra de una sociedad que estaba incorporada en Canadá, en Toronto particularmente. Entonces, se le dio preeminencia a la nacionalidad, como les decía, nominal, antes que a la nacionalidad efectiva de esta sociedad. Y ahí hay un claro ejemplo de reconocimiento del modelo de la incorporación, es decir, cuando se constituyó, cuando se incorporó esa sociedad, se lo hizo en Canadá particularmente. Por las razones, vaya a saber cuáles fueron, de que en este caso los capitales lo hicieron allí y no lo hicieron en España o en Bélgica o en otro país. Bien. ¿Cuál es la legislación nacional que rige? Bueno, les dije, la 19.550. ¿Y cuáles son los artículos? Bueno, ustedes ya los vieron todos en sociedades, 118 a 124. ¿no? Y si no me equivoco, el primer examen de sociedades, si no ha cambiado, yo la rendí hace más de 20 y pico, 23 años casi, llega hasta el 124. ¿no? Eso no, creo que no ha cambiado. Llega hasta sociedades extranjeras. Bueno, esta era la última bolilla del primer parcial. Sociedades constituidas en el extranjero. Bueno, esto es lo que van a volver a releer en esta bolilla. Artículos 118 a 124 de la Ley de Sociedades Comerciales, o en realidad, como se llama ahora, Ley General de Sociedades Comerciales. Hoy el nombre de la ley, luego de la reforma o la unificación del Código Civil, modificó también su nombre. Bien. Hablábamos que la sociedad tiene diferentes tipos de actuación. En estos diferentes tipos de actuación encontramos actos aislados, ejercicio habitual y principal objeto o domicilio real. A ver, voy a ver si hay alguna pregunta. En caso, ¿quién lo quiera anotar? Bueno, no sé. No hay preguntas, ¿no? Estoy mirando acá el chat. Sí, profe, un poquito más arriba. 2 tiene. A ver. Arriba de lo que había puesto Lucía. De Juan Ignacio, Lucas. Se registra el acto previo. 118, o sea, se constituye donde se celebra el contrato constitutivo. Bueno, eso ahora lo aclaro porque me parece muy buena pregunta. Entonces, en Argentina es el de incorporación, sí.
No hay más. Bien, a ver, el tema de donde yo registro el contrato. ¿Cómo son los pasos de armado de una sociedad? Cuando si yo hiciera una sociedad hoy, ¿cómo lo haría? Abierto todos los micrófonos y estoy esperando que me aturdan. Tengo que hacer una Nada. escritura, me tengo que inscribir, tengo que inscribir la sociedad y, bueno, tengo que cumplir con determinados requisitos que me pide la ley. Bien, sí, podría ser. Más allá de la cuestión formal, de la escritura, y obviamente, y que está bien, ¿no? Mi pregunta apunta a los pasos. Ustedes recuerdan que hay un acta constitutiva, donde un grupo de personas decimos, che, vamos a hacer una sociedad para cumplir tal objeto societario, ¿no? Ahora bien, esa decisión, ese acta inicial, yo no la llevo, es decir, la llevo a posteriori. Puede pasar que yo me junte acá en Mar del Plata con un grupo de personas de mi confianza y decidamos conformar una sociedad para la explotación de determinado objeto social. Ahora, cuando la vamos a inscribir, vamos a decir, che, bueno, está todo bárbaro esto, pero en la Argentina no nos conviene hacerlo en el Uruguay es más favorable la legislación, es más sencillo, lo que sea. Entonces, puede pasar que la sociedad, el acta constitutiva, la reunión de socios suceda en un país, pero la inscripción suceda en otro país. Lo que importa es dónde inscribo yo ese acto constitutivo. Con lo cual, respondiendo a la pregunta acá del compañero, tiene la incorporación apunta a eso, a dónde yo incorporé ese contrato constitutivo, dónde lo registré, en qué registro. En Mar del Plata, ¿a dónde iríamos? Al registro de personas jurídicas. Ahí iniciamos el trámite de cualquier constitución de sociedad. ¿Está claro? Bueno, sigamos para adelante. Que yo me comprometí a hacer una clase corta y ya me estoy yendo de tiempo. Bueno, actos aislados, 118, segundo párrafo. Fíjense si lo tienen ahí a mano. Segundo párrafo dice, actos aislados. Se halla habilitada, es decir, la sociedad, para realizar en el país actos aislados y estar en juicio. No pide ningún tipo de requisito más, no exige otro requisito que la realización mismo del acto, más allá de esto que yo les decía, del registro. Sin embargo, lo que tenemos acá que ver, y lo que puede llevar a confusión, es cuando un acto es aislado y cuando deja de serlo para conformarse en el otro tipo de acto, que es el ejercicio habitual. Mirá, ya no es un acto aislado, sino que es tu ejercicio habitual. Por lo tanto, si es ejercicio habitual, ya tendrás que cumplir con los requisitos que te fija el tercer párrafo del 118. Entonces, lo que puede traer lugar a dudas acá es cuándo un acto es, o cuándo denominamos que un acto es aislado. Ahí Hoff menciona, si ustedes lo ven, si tienen el libro a mano, pero si no, bueno, lo leemos rápidamente, habla que los actos aislados, es decir, esto sería calificación de acto aislado, ¿no? ¿Cuándo calificamos a un acto como aislado? Bueno, dice, actos aislados son los actos ocasionales, una vez cada tanto, diría. Un acto aislado pueden ser también los actos ajenos al giro comercial. Para mí, de todas las calificaciones, es la menos probable. Un acto aislado son los actos de una sociedad que no tiene sucursal o asiento permanente en el país. No lo sé, no necesariamente. Y un acto aislado, y acá creo que da en el pie, para determinar si un acto aislado es importante determinar
un criterio cuantitativo, cualitativo, circunstancial. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos actos vamos a hacer? ¿Qué característica de actos vamos a realizar? ¿Y en qué circunstancia vamos a realizar esos actos? ¿Y quién va a determinar esto? Bueno, ahí está lo que hoy preguntaba un compañero, que es si esto lo califica la IGJ, pero también lo podría calificar la justicia. La justicia también podría decir, ante un planteo judicial, vaya a saber por qué, por la nulidad, por un incumplimiento, por lo que sea de ese acto, lo que sea, decir, esta sociedad no estaba realizando un acto aislado, sino que esta sociedad estaba realizando el ejercicio habitual de sus negocios y no cumplió con el artículo 118 inciso tercero. Por lo tanto, si no cumplió con el artículo 118 inciso tercero, la responsabilidad, que en principio es limitada, vamos a poner una SA, podría llegar a los socios, porque no hicieron un acto aislado, hicieron un ejercicio habitual. Hicieron ejercicio habitual sin cumplir con los requisitos del 118. ¿Se entiende por qué la importancia de calificar cuando un acto es aislado o no? ¿Está claro? Ahí veo algunas cabezas que asienten. Bueno, a ver, hay un par de preguntas. Se enciende el chat. Hago contrato, lo inscribo en persona jurídica, así es. Escribirla en la Dirección Provincial de Persona Jurídica Provincial, sí, todo sí. Bien, ¿alguna pregunta más? No veo otra al respecto. No, profe, no, esas aclaraciones y esas respuestas a su consulta eran las que había nomás en el chat. Bien. Bueno, el artículo 118 habla de otra cosa también. Dice que están facultadas para realizar actos aislados y estar en juicio. Es decir, una cosa es venir a hacer un negocio jurídico y otra cosa es estar en juicio. Vos podés no haber hecho ningún acto en la Argentina, pero sin embargo podés participar de un juicio que involucre derechos tuyos. Acá también hay un fallo, que es el de Corporación El Hatillo, bien digo, con Cócaro, que se trata, esto también, letra chiquita de Hoff, básicamente, en este caso, lo que sucedió, se trata de un contrato de prenda realizado en Venezuela, a ver si lo encuentro rápidamente para que lo vean. Está en la página, bueno, yo tengo una versión vieja de Hoff, está en la 105, cuando habla de actos aislados, no sé si ustedes la tienen en la 105. Bueno, es Corporación El Hatillo, tercerista en Autos Potosí con Cócaro. ¿Qué pasó con Potosí con Cócaro? Bueno, les decía, El Hatillo es una sociedad extranjera, venezolana, que le había entregado en prenda bienes muebles, máquinas, particularmente a Cócaro. Y Cócaro lo que hizo fue realizar un negocio jurídico con Potosí, incumplió, y Potosí lo que hace es intentar rematar las máquinas, estos bienes muebles, ¿no? Entonces se presenta El Hatillo, la Corporación El Hatillo, como un tercerista, a decir, mirá, esas máquinas no son de Cócaro, son mías. Ahora, El Hatillo, ¿había realizado algún acto aislado en la Argentina? No, porque ese convenio, ese acuerdo se había hecho en Venezuela. Entonces lo que se plantea en esa causa, lo que plantea Potosí, obviamente es la falta de legitimación del representante del Hatillo para estar en juicio. La respuesta está en el artículo 121 de la Ley General de Sociedades. El 121, lo leemos rápidamente, dice: el representante de sociedades constituidas en el extranjero contrae las mismas responsabilidades
que para los administradores prevé esta ley, y en los supuestos de sociedades de tipo no reglamentado, los de los directores, perdón, el 122, le estaba leyendo mal. El emplazamiento de una sociedad constituida en el extranjero puede cumplirse en la República, originándose en un acto aislado en la persona del apoderado que intervino en el acto o contrato que motive el litigio. Si existiere sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación en la persona del representante. Entonces, si se trata de actos aislados o otro tipo de actos, el que intervino en el contrato, Ahora, si hay sucursal, es el representante. Entonces, lo que dijo la justicia en este caso es respuesta 122, inciso A, de la Ley General de Sociedades, diciendo, tiene pleno reconocimiento, plena legitimación el representante del latillo para actuar en juicio y defender en particular acá los derechos que se trataba de defender ni más ni menos que los bienes que había dado el comodato. Entonces, ese es el fallo que tenemos que saber para este caso. Bien, para ir terminando, lo voy a mencionar ahora y lo vamos a terminar de ver la clase siguiente, tiene que ver con el ejercicio habitual de la sociedad. Fíjense que acá sí hay ya una serie de condicionamientos para que una sociedad constituida, incorporada en el extranjero, pueda actuar en nuestro país de manera habitual. Y dice el 118, para ejercicio habitual, a ver si lo tengo por ahí, para ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal o asiento o cualquier otra especie de representación permanente, la sociedad extranjera deberá acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país. Entonces, ¿qué tendríamos que pedir si fuera una sociedad extranjera? Tendríamos que pedir, bueno, el registro donde está incorporada, la documentación, ¿no? que tenga al respecto. Además, punto 2, deberá fijar su domicilio en la República, cumpliendo con la publicación e inscripciones exigidas por esta ley para las sociedades que se constituyan en la República, artículo 11 de la Ley General de Sociedades, si ustedes mal no recuerdan, que habla de todos los requisitos de publicación y demás. Inciso 3, justificar la decisión de crear dicha representación. Justificar, a ver, esperen que corro acá, porque si no, no veo nada. Justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo cargo ella estará. La justificación de la decisión de crear dicha representación y designar la persona, obviamente que vamos a necesitar un acta de la asamblea de socios que resuelve o que aprueba la actuación habitual en nuestra república, ¿no? Además, dice el artículo, si se tratara de una sucursal, se determinará además el capital que se le asigne cuando corresponda por leyes especiales. Vamos a dejar de compartir pantalla. Entonces, a ver, para ir redondeando con respecto al ejercicio habitual. Fíjense que la ley fija una serie de requisitos, ¿no? Que acrediten registro en el país extranjero, que acredite, que cumpla con la publicación de edictos, y que acredite la decisión asamblearia o societaria que dice que quieren actuar en nuestro país. Ahora bien, ¿qué pasa si, y este es el problema que se plantea en esta parte, qué pasa si la sociedad constituida en el extranjero que viene a realizar un ejercicio habitual no cumple con estos requisitos? Y ya realiza un ejercicio habitual, no es un acto aislado, por eso digo, el límite
La sociedad por ahí va a decir, no, pero son actos aislados los que yo estoy haciendo. Bueno, a ver, son actos aislados, entonces el juez o la IGJ va a decir, bueno, apliquemos un criterio cuantitativo, cualitativo, circunstancial, veamos cuántos actos, veamos qué calidad de actos y veamos en qué circunstancias realizaron los actos para ver si son actos aislados o si son ejercicio habitual. ¿Por qué? Porque si son ejercicio habitual y no dieron cumplimiento al 118, tercera parte, la responsabilidad de los socios se empieza a agravar. ¿Y dónde está esa responsabilidad de los socios? Bueno, antes no estaba muy claro, hoy sí. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Bueno, la vamos a encontrar a partir del artículo 21, 22, 23 y 24 de la misma Ley General de Sociedades. Que eso es tarea del hogar para leerlo ustedes. Y ahí van a entender, lo vamos a terminar de ver la semana que viene, yo no los voy a agotar ahí. ¿Qué pasa cuando esta sociedad, primero, cómo consideramos a estas sociedades? Esto es lo que tienen que tener ustedes en claro, es decir, qué tipo de reconocimiento le vamos a dar a esas sociedades, y en base a eso, qué responsabilidad va a tener la sociedad, si la va a tener limitada a la responsabilidad de ellos, o la va a ser extensiva a sus socios, a sus directores, a sus gerentes y demás. Básicamente, ese es el problema de diferenciar entre un ejercicio habitual y un acto aislado. Ni hablar si vamos al tercer caso, que es principal objeto de sus negocios. Vamos a responder a ver las preguntas. A ver, arranco por acá arriba. Sección cuarta. Bueno, hay una compañera, Lucía, aclara que es el 373 del libro de Hoff. Bueno, a ver, vamos a empezar a ir para abajo. Bueno, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 118 torna inoponible el contrato o estatuto a los terceros con relación a los actos cumplidos en la República. El cumplimiento de los requisitos del 118 los vamos a ver en estos artículos que yo les dije, que ahí también lo mencionó alguien, sección cuarta de la Ley de Sociedades. Esa es la sección que vamos a aplicar. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Se tomará como si fuera una sociedad argentina, si es ejercicio habitual? No pensemos, no le pongamos nacionalidad a las sociedades. No pensemos, esto, a ver, no sé cómo va a ser el parcial, si va a ser múltiple choice, si va a ser verdadero o falso, pero si ustedes me lo contestaran por escrito, o me lo contestaran en un oral y ustedes me dicen, no, la sociedad va a ser considerada como argentina, los mato. Y la doctora Ayala le agarra urticaria. No estamos hablando de eso. Acá es sociedades constituidas, incorporadas en el extranjero, es qué reconocimiento jurídico le vamos a dar. Es eso. No es que estamos considerando la Argentina. No, le podemos estar aplicando la legislación patria para algunas determinadas cuestiones. Y lo importante es saber si cumplió o no con los requisitos, para saber cuál es la responsabilidad, no para saber si la considero argentina a la sociedad, sino para ver cuál es la responsabilidad de esos socios. Que actuaron, o de esa sociedad que actuó en incumplimiento de la ley nacional, que es la que está aplicándose al caso particular. A ver, hay otras preguntas ahí. Se podría decir que fallos entran, la semana que viene lo vemos, pero estos dos que les mencioné, seguro, y el más importante de esta parte, Compañía General de Negocios. Bueno, los jajaja, perfecto, no los respondo porque no sé bien de qué se tratan esas risas,
pero no, así que profe, no me meto en ese tema. para Entiendo que- que es para que no quede conversación mal. privada entre ustedes. Para que no quede mal, acá Bruno estaba participando en una pregunta que usted había hecho y Maca creyó que le había contestado su pregunta que había hecho antes. Está ella. bien. No me enojo. Son situaciones, ya es raro. Compañía General de Negocio, ahí hay una compañera que le tira, está con el libro encima y va tirando página por página. Bien. Sí, Compañía General de Negocio, fíjense, cuando lo lean, lo vamos a ver la semana que viene igual, pero fíjense que está todo el fallo completo y después está todos los comentarios de Hoff, va todo eso, ahí ni una coma tiene que faltar, sobre todo para saber cómo se aplican los tratados de Montevideo, la CIDIP, qué aplica y qué no aplica la justicia, qué dice el procurador y qué dice la Corte cuando resuelve, bueno, esas cosas son interesantes. A ver, si me queda algo, estoy pensando con respecto a esto. Ustedes, cuando vieron Fraude a la Ley, y vieron, si no me equivoco, Fuero no conveniente, ¿no? No sé si lo vieron en Fraude a la Ley o lo vieron en Jurisdicción. ¿Vieron el caso Harrows? Lo vimos, muy bien. Lo vieron. Bueno, el caso Harrows no es otra que una aplicación del 124. Una aplicación del artículo 124, donde los tribunales londinenses se declaran incompetentes para resolver el caso porque entienden que la jurisdicción que debe resolverlo es la jurisdicción nacional. Básicamente porque los tribunales argentinos deberían trabajar sobre la liquidación, en este caso de las tiendas Harrow, por aplicación del 124. ¿Por qué? Porque Harrow tenía el principal negocio, su principal objeto lo cumplía en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, básicamente, fíjense que las actuaciones que nosotros vamos a ver con respecto al 124 también se relacionan con temas de jurisdicción y con temas de fraude a la ley. De hecho, una de las discusiones que da Hoff en esta parte es si el 124 es una norma antifraude, es una norma de policía y después termina dando otro tipo de respuesta que entiendo yo que es más acertada, pero que es parte de la discusión doctrinaria al respecto. Así que, bueno, nada más, los dejo ya liberados. Incumplí un poco mi palabra. Bueno, no, terminé en 1 hora. Bien. ¿Se reciben muchos? ¿Muchos? Yo sí, ¿Sí? no sé. Sí, Ahí va, hay un varios montón. que sí. Bueno. Bueno, nada, nos vamos a ver la clase que viene, pero sin miedo. Es un cuatrimestre horrible para recibirse por Zoom, pero no sé cómo van a festejar, cómo le van a tirar huevo, pero bueno, nada, la clase que viene hablamos un poquito más al respecto. Así que, bueno, tienen mi mail, me escriben cualquier cosa. Este tema está bastante sencillo, lo leen de Hoff y no van a tener demasiados inconvenientes, pero insisto con esto, es un tema importante. Así que, chicos, buen fin de semana, disfruten. Gracias, profe. Ahí finalizó. Chao, hasta luego. Igualmente.